No, este es de... Sí, por favor. Por favor. Que sé que estoy... Así estará prendido. Sí, ¿verdad? Necesito prender... Ah, no, ya está. Buenos días. Gracias por su presencia en esta mesa magistral, en la que voy a tener el gran honor de ser moderador. El nombre de la mesa es Gobierno Abierto, Control y Fiscalización. Y nuestras dos presentadoras y presentador son la, voy a mencionarles en el orden en el que van a participar, la doctora Alma Clarisa Rico Díaz, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo y la maestra María del Rosario Huitrón Hernández. Les voy a dar a cada participante hasta 20 minutos para su presentación principal, de manera que tengamos tiempo para intercambio con el público. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Alma Clarisa Rico Díaz, quien viene de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es directora del proyecto Mejorando la Igualdad Sustantiva de Género en el Lugar del Trabajo Mexicano bajo la Unidad Laboral. Tiene más de 36 años de experiencia, se ha desempeñado como jefa de varias oficinas del gobierno federal y local en México y ha supervisado proyectos para Friedrich Ebert Stiftung y DAI International. En 2021 se desempeñó como directora del proyecto México Unido 2026 y como jefa de la Secretaría de la Mujer en el gobierno del Estado de Guerrero lanzó iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres y estableció la Procuraduría para la Defensa de la Mujer para ayudar a desarrollar e implementar regulaciones para la igualdad laboral y servir de enlace con sindicatos y empleadores en el gobierno federal. Trabajó también en el avance de la norma mexicana para la igualdad laboral e introdujo acciones de conciliación, trabajo-familia y el permiso de paternidad en los convenios colectivos de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como jefa de los servicios de control interno del Instituto Nacional de la Seguridad Social, obtuvo una experiencia invaluable evaluando la medición del desempeño y el cumplimiento mediante indicadores para auditorías. La doctora Alma es licenciada en Economía con título Juris Doctor y un MBA. Bueno, pues me da mucho gusto darle la palabra a la doctora Alma Clarisa Rico Díaz, por favor. Bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Yo estoy muy contenta de estar en este tema y en este auditorio con ustedes y sobre todo pensando en lo mucho que tenemos que hacer desde las ciencias sociales, pero también desde las ciencias administrativas para avanzar en los temas que más nos preocupan, ¿no? Como sociedad. Si bien la mesa es gobierno abierto, control interno y fiscalización, yo quise comentar ahora algunos temas donde se cruzan las preocupaciones por esta coyuntura actual en la que tenemos, por supuesto, democracia, corrupción, transparencia, gobierno abierto, fiscalización, y cómo unimos esto en relación con la democracia, con el control interno y y de qué manera podemos aprovechar estas herramientas que tenemos para control de la corrupción, pero también para el desarrollo de las organizaciones. Y en ese sentido, empiezo con la coyuntura actual. La coyuntura actual no puede dejarnos impávidos en términos de democracia, en términos de participación social, de ciudadanía, de ejercicio del voto, pero también vienen las reflexiones que tienen que ver cómo es nuestra participación. ¿Cómo es nuestra participación en relación con qué tanto confiamos en las y los candidatos, qué tanto confiamos en los sistemas, qué tanto confiamos en nuestro propio desarrollo para estos temas? Y luego el asunto de la oferta pública, qué tanto analizamos la oferta, qué tanto podemos tener una cultura de participación ciudadana vigilante
que nos permita hacer esos análisis en todo tiempo, ¿no? Más ahora, ¿verdad? Y luego vienen los temas de corrupción. Y para no hablar mucho del asunto de la corrupción, yo quiero solamente enfatizar que se trata de la disposición de bienes públicos, se trata de la disposición de bienes de todos, se trata de que a mí me cuesta el que otra persona sea corrupta. Ese costo social, ¿no? Individual primero, ese social y colectivo, tiene que ver con muchas otras determinantes del desarrollo del país, del desarrollo de la democracia y por supuesto del desarrollo de las organizaciones, ¿verdad? Y en esta corrupción también interviene desde el punto de vista no solamente de la impunidad, sino de la propia disposición de los bienes públicos, el brinco al abuso de poder. El brinco al abuso de poder en las personas que tienen estos comportamientos es muy rápido y eso tiene más costos todavía, ¿verdad? Porque en el abuso de poder pues vienen muchas cosas involucradas. Y viene la imposición también y viene también la violencia, en términos de que son problemáticas que están combinadas, porque quien goza de impunidad empieza a escalar, como escalan otras problemáticas sociales, empieza a escalar en estos comportamientos. Y esto viene a colación porque hay muchos estudios, yo hago referencia a uno y yo quiero ligar parte de lo que yo estoy trabajando con eso que estamos comentando, pero hay muchos estudios que demuestran que la participación electoral no lo es todo, ¿verdad? Está la participación plebiscitaria de cuando tenemos que decidir sobre un tema en particular, cuando tenemos que lanzarnos a la calle para protestar, como ahora que hemos estado sufriendo por este problema del agua que tenemos en la Ciudad de México, cuando tenemos que participar a nivel comunitario para decidir de las cosas que están aquí cerquita de mí, en mi edificio, en mi comunidad, en mi colonia y en las comunidades del país. Entonces, cada tipo de participación es diferente, pero todas se ven afectadas cuando viene la corrupción y decae la confianza, ¿verdad? Y viene la corrupción, a veces tiene dos grandes efectos, la corrupción y la disposición de los bienes públicos. Una, me compele a participar, a protestar y a poner mi opinión, o me constriñe y guardo mi descontento para más tarde, ¿verdad? Entonces, esos dos grandes efectos de la corrupción en la participación democrática también tiene que ver con cuando vamos viendo que estas problemáticas escalas, hasta dónde vamos después ligando con el origen, porque la corrupción se pierde en las problemáticas sociales y si bien el problema del agua, por ejemplo, puede ser un tema de corrupción, o la desigualdad puede ser otro tema de corrupción, a veces ya nuestro pensamiento no está en el origen. Y el origen de muchas problemáticas tiene que ver con estos temas de corrupción. Esta multiplicidad de estudios tienen que ver también con cómo ligamos entonces esto con gobierno abierto, con fiscalización, cómo lo hacemos parte de la vida diaria del control interno de las organizaciones. Y entonces, si vemos el control interno, yo me voy a pasar las definiciones, ya seguramente ustedes las han estudiado, me voy a pasar el cuadro general que ejemplifica lo vasto del control interno para entrar en las diversas problemáticas, es decir, no solamente el ambiente de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control y luego la información que tiene que fluir entre todas las partes para que aquellas actividades estén en este ambiente que permita que lograr los objetivos de la organización, lograr las metas, trabajar en instituciones que lleguen a sus objetivos, pero con estas características. De repente el control interno se vuelve ajeno a las metas, al presupuesto, y lo vamos siguiendo como una cantidad enorme de controles, de actividades, de procesos
que pues tienen muchísima complejidad, ¿verdad? Pero en toda esta partes del control interno, lo que queda claro es que es parte de la cultura de la organización para controlar la corrupción. Así nació el COSO, así nació la Comisión Tradway que empieza con estas actividades y tiene que ver con controlar la corrupción, tiene que ver con controlar el desorden organizativo y tiene que ver con nació como problemas financieros de corrupción y bancarrota, pero se ha ido perfeccionando en también ir a las causas raíz, ir al control de riesgos, ir a las medidas de control interno cotidiano en todos los ambientes. Y en ese sentido, entonces, yo quiero compartir con ustedes esta parte de las nuevas reglamentaciones. El control interno, ese ambiente de control, de respeto a la normatividad, incluye las nuevas reglamentaciones. Y les pongo un ejemplo más, un poquito más dramático. Para muchas culturas latinoamericanas y para algunos de los reconocimientos en México, al inicio de estos reconocimientos de las empresas con responsabilidad social, era mucho ver las empresas en la comunidad con acciones de beneficencia pública, con muchas becas, con muchas actividades de apoyo, con mucho combate a la pobreza, pero las organizaciones no sentían la responsabilidad social hacia adentro. Y entonces ahora el control interno, es decir, pensemos en ambas cosas, el control interno sí nos hace ver hacia adentro, pero cuando vemos hacia adentro, vemos las reglamentaciones que tienen que ver con nuestra actividad principal de la organización o vemos también cómo están nuestras actividades laborales o vemos también cómo están las defensas de nuestros intereses según la organización a la que pertenezcamos como empleadores o como trabajadores, o vemos, o podemos pensar un poquito qué pasa, por ejemplo, en Alemania, donde los sindicatos son parte del comité de administración, y podemos imaginar eso. Y de repente eso tiene que ver con la democracia, tiene que ver con procesos democráticos, tiene que ver con una parte de cómo vemos a las organizaciones y cómo estamos analizando la vida interna. Yo sé que eso no estamos acostumbrados a verlo así. Y me cuesta comentarlo porque sé que estamos hablando de mundos que hemos considerado digamos que probablemente superpuestos, tal vez complementarios, pero no entrelazados en orígenes, en propósitos, en cómo construir una sociedad más fuerte. Por su parte, por decirlo de alguna manera, la Corte Interamericana dice, sindicatos fuertes hacen sociedades fuertes. Nosotros desde el punto de vista administrativo lo consideramos así o estamos muy preparados para medir y hacer que la empresa o las organizaciones donde trabajamos estén cumpliendo todas las normatividades, pero nos olvidamos un poquito de esta parte del factor humano y el factor humano sí sale en las elecciones, electorales, si salen los tiempos estos que estamos viviendo ahora para avanzar en la democracia y entonces pensamos que tal vez la democracia no está al desarrollo que quisiéramos electoral y entonces no convendría también regresar al origen, regresar a una cultura democrática cotidiana en todas nuestras organizaciones. Son cosas que se entrelazan y que yo y que yo la quise traer a colación porque son en estos momentos donde podemos conversar y donde podemos poner preocupaciones de cómo las herramientas nos pueden ayudar a avanzar en muchos frentes, ¿no? Y todo está entrelazado y a veces ese entrelazamiento hace que no lo veamos, ¿no? Como no veamos el origen de muchas de las problemáticas que radica en la corrupción, así también muchos de nuestros sistemas no están para ver todas las variables que están interviniendo en esos temas. Entonces, todos los sistemas en este universo de convivencia tienen que ver con crear esas condiciones para que podamos tener mejores sociedades.
El control interno dice, el problema es visible. El problema es visible. En las causas no. ¿Y lo podemos aplicar a la sociedad? Sí, lo podemos aplicar a la sociedad, lo podemos aplicar a la organización, lo podemos aplicar a la universidad y podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y tenemos los problemas enfrente y esa falta de visibilidad de las causas, esa es lo que yo quiero que compartir. O sea, en las causas, en alguna de esa raíz diversificada que está la corrupción, está el control interno, está la fiscalización, está todas las herramientas con las que contamos para combatir aquella problemática y que no se visibiliza cuando está el tema de cuando vamos a elevar cuando vamos a atacar un problema particular. Y el problema es hacer observaciones, es decir, mi control interno está perfecto, entonces yo no tengo observaciones en una auditoría, no tengo observaciones cuando viene la auditoría, si estoy en el gobierno de la federación, pero ¿qué quiere decir? ¿Que estoy cumpliendo mis metas? ¿Quiere decir que no tengo corrupción? ¿Quiere decir que sí tengo democracia dentro? ¿Quiere decir que sí respeto toda la normatividad, incluyendo la laboral? ¿O quiere decir que he seguido un sistema de normas que me plantea un seguimiento particular? Y ahí también se derivan otra serie de reflexiones. No me quiero extender más y quiero nada más comentar. Primero, gobierno abierto, fiscalización y control interno están absolutamente relacionados, no pueden estar uno sin el otro, no pueden analizarse uno sin el otro. Tenemos que estar en la cultura de rendición de cuentas, tenemos que acostumbrarnos a conseguir los objetivos y las metas con respeto a todas las normatividades, incluyendo las nuevas normatividades, ¿no? Sobre todo las normatividades laborales, por ejemplo. Obviamente que la sanción, la impunidad, la falta de sanción y la impunidad hacen crecer las problemáticas, no solamente la corrupción, las problemáticas de violencia y de todas las problemáticas que están relacionadas con la violencia están en la impunidad, ¿no? O sea, tenemos una parte de problemáticas difíciles. Y en todo este contexto, en todo este universo o mini universo que estamos hablando, ¿dónde está la corrupción? ¿No? Volvemos a la causa raíz y decimos, bueno, si empobrece a la sociedad disponer de los recursos públicos, si propicia la imposición y el abuso de poder, si afecta el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, esa parte tiene que ver también con hacer funcionales las herramientas. Pero yo me di cuenta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo tenía que hacer el control interno de 36 delegaciones, hay algunos estados que tienen 2 delegaciones, y 25 UMAES, unidades médicas de alta especialidad. En ese universo tan grande, el control interno en una institución heroica como es el IMSS era fundamental para conseguir los objetivos y había mucha cultura del seguimiento y el respeto a la normatividad porque hay procesos vitales, ¿no? También procesos administrativos muy importantes, pensiones, toda esta parte. Sin embargo, el control interno cuando baja a pie, cuando baja al último nivel, se desnaturaliza de todo lo que estamos viendo. Y había que empezar de nuevo, ¿para qué es el control interno? ¿Verdad? Entonces, en esas partes, en esa parte final, donde todo está entrelazado y que tenemos que tomar todas las herramientas para fortalecer, inclusive con el impacto que debe tener lo que estamos haciendo aquí en nuestra organización, que puede ser una organización pequeñita, el impacto social que eso tiene y el impacto social que tiene la cultura que estamos creando. Y bueno, obviamente llegas a conclusiones de que tenemos que fortalecer la democracia interna de las organizaciones si queremos una sociedad fuerte, democráticamente hablando. Tenemos que poner en la mesa el ejercicio cotidiano de la ciudadanía que demande el cumplimiento de la naturalidad a todos los niveles, en el control interno, en la fiscalización, en el gobierno abierto. La cultura de la rendición de cuentas debe ser también en todas partes. Y hay organizaciones que no están acostumbradas, a pesar de que las nuevas leyes, estas nuevas normatividades las obligan. Y luego finalmente, no alcanzo a ver mi propia conclusión siguiente, la corrupción debe ser castigada. No hay manera de que nosotras
podamos tener avances sustanciales en control interno, en fiscalización, en gobierno abierto, en rendición de cuentas, transparencia, etcétera, si no hay, si impera la impunidad. Porque la impunidad tiene costos sociales más grandes y dramáticos, más difíciles de combatir, porque si una persona tiene recursos o tiene poder, pues yo la quiero de mi amiga, amigo, de mi compadre, de mi vecino, de mi conocido que esté cerquita, ¿verdad? Y ese otro costo es también muy alto. Es también muy alto si ustedes empiezan a pensar en las consecuencias. Esa es mi presentación. A sus órdenes, sé que hay muchas preguntas que debíamos haber hablado de las variables, pero quise hacer este comentario final de esta manera. Muchas gracias. Sigue Burgoa. Sí. Muchas gracias a la doctora Rico Díaz por tan sugerente presentación, muy bien documentada, muy interesante. Voy a darle la palabra ahora al doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, doctor en Derecho por la Universidad de Camerino, Italia, y postdoctorado en Derecho por la UNAM. Es profesor de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac y es autor de publicaciones y artículos tales como Análisis e interpretación de las disposiciones fiscales, Principios tributarios, Estrategias para la impugnación fiscal, Los agravios para la defensa jurídica y la tributación y su constitucionalidad en México, editados por Thomson Reuters. Se ha desempeñado como coordinador del posgrado en Derecho de la UNAM y es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Actualmente, el doctor Burgoa Toledo trabaja como miembro del órgano de gobierno de Prodecon por designación presidencial y se desempeña también como conductor del programa de radio y televisión Consultorio Fiscal de la UNAM y es socio de Burgoa Toledo y Asociados. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco la presentación. La verdad es que con que digan que estoy al corriente en mis impuestos es más que suficiente. No se apuren. Ok. Bueno, primero que nada también quisiera agradecer al espacio que me han dado para poder platicar hoy de estas cosas. Y bueno, sin duda más que contento de estar con dos grandes profesionistas, académicas, y me siento bendito entre las mujeres, literal, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poco hoy de la mesa que habla sobre gobierno abierto, control y fiscalización. La verdad es que son tres palabras que en alguna forma yo los pudiera un tanto asociar con el antes, durante y después. No exactamente es así, pero bueno, yo me aboqué ayer un tanto en lo que preparaba la plática de hoy. Ingresé al internet para saber qué es el gobierno abierto, para entender la noción popular que se tiene de esta idea, y me encontré algunas referencias breves. Aquí traigo mi acordeón. Y dice que es el gobierno abierto posible gracias a tres elementos: a la transparencia, a la participación y a la colaboración. Esto es solo por cuanto a gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración. Y esto va en razón de tener un crecimiento inclusivo que tiene que ver con la partida de todo lo que es una administración en turno. Posteriormente sigue obviamente el control y la fiscalización, y bueno, son temas que de alguna forma podríamos ver hasta como por noticias. Aquellos videos en donde hay gente recibiendo dinero y que resulta que era para la campaña y etcétera, y a mucha gente se le olvida que el artículo 55 de la Ley de Partidos Públicos señala abiertamente que no puede haber aportaciones innominadas. Así como que si me dan el paquetito era para eso, no existe. Lo más chistoso que casi nadie conoce es que ese artículo 55 en su punto 2 dice que las aportaciones que realice un particular a partidos políticos son deducibles hasta un 25%. Entonces de ahí tiene lógica todo lo que estamos hablando. Si yo voy a recibir dinero, es obvio que no puede ser en efectivo, tanto como ir en comercio, porque pues hasta deben expedirse un CFDI por la aportación. Vamos, la lógica me hace pensar en eso.
Pero más allá de meterme en este enrollo que de alguna forma suena como que hasta chisme y un poco lo que nos gusta luego escuchar en la televisión, yo me centré en una idea que es la que quiero mostrar en la presentación que poco a poco empezaré a mostrar. Se dice que el gobierno abierto, ojo, lo repito, es por transparencia, participación y colaboración, y aquí es donde entonces se habla del crecimiento inclusivo y yo veo bastantes problemas. Lo voy a decir porque si bien el control y la fiscalización vienen a colación de las ideas que tiene la administración en turno, que es algo muy común, y de hecho creo que es lo que a todos nos puede llevar a votar por algún candidato de preferencia, es en la lógica de que yo coincido con sus ideas, con su plan de trabajo y con su filosofía de gobierno. En esa lógica pareciera que es donde se van todas las elecciones, todos los candidatos muestran lo suyo y desde luego alguien estará muy atento, si es el caso, de elegir al que más le gusta. Acabamos de vivir la transmisión de un debate presidencial y bueno, más allá de los insultos y reclamos recíprocos, yo no vi una esencia de fondo de las propuestas. Y de las pocas que se hacen, tampoco las vi tan claras como lo que voy a mostrar. Porque damos por hecho que en la rendición de cuentas, que en el control y que en la fiscalización es a partir de lo que la administración en turno hace, tanto como que lo que dice es lo más alto y se acabó, y la verdad es que está mal entendida la democracia, por lo menos en México, yo así lo he visto en el común de las veces que me toca comentar el tema, lo muestro así. Esta es la verdadera democracia. La democracia parte en dos rubros, la democracia sustancial o de fondo, a la democracia formal. Me explico. La sustancial es el cúmulo de los principios y valores que retoma cada país en su constitución, mientras que las políticas públicas son las de cada candidato que una vez llegado al puesto que le corresponda, lo va a echar a andar y se ve en las leyes que llamamos secundarias o subconstitucionales. De tal manera que lo voy a explicar mejor. El voto es tan solo la democracia formal y es igual que la Navidad, se da solamente una vez al año. En el caso mexicano es cada 6 años, en el caso francés es cada 5, en el americano es 4 y así podemos seguir un largo etcétera. Eso es lo más conocido de la democracia, ir a votar. Pero la democracia de fondo es lo que se hace los siguientes 364 días. Es decir, ya se logró la elección y ya se logró todo. ¿Y esta persona qué va a hacer? Dar seguimiento a los principios y valores constitucionales. Por eso es que cuando en los filmes americanos vemos que dicen vamos a defender la democracia, no se refieren a vamos a defender el voto, sería lo más absurdo. Vamos a defender lo que nos da identidad como país. Los principios y valores constitucionales son aquellos que acepta y desarrolla la sociedad. Lo explico porque esto es muy importante. En mi ámbito, que es lo jurídico, se habla mucho de los principios en derecho, que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Y el que afirma debe probar, y no respondo chipote con sangre y muchos otros adagios así. No, esos no son principios. Eso es lo que venía en el Pandecta. Que la ley posterior deroga la anterior son criterios que se forjan los juzgadores para tener un común denominador al momento de sus funciones. Pero los principios implican valores. Me explico. ¿Cuáles valores podrían ser? No tiene que ver con la moral y es un error si lo identificamos con la moral. Eso es religioso. Eso es de lo que correspondiera al decálogo. Aquí nadie se va al infierno, no. Es en el sentido de funcionalidad, si sirve o no. Vamos a ponerlo con un poco más de exactitud. Lo voy a hacer en un parangón muy sano. En México, la bandera y el escudo nacional son la base, incluso el himno es lo mismo y no cualquiera lo puede utilizar, ni es tan sencillo de verlo en una toalla o de verlo en una taza, ¿cierto? Y quien canta mal el himno nacional es criticado por muchos años, si no me creen, pregúntenle al Coque, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para hacer esto en México hay una ley y se requiere el permiso al grado de que muchos años atrás el Loco Valdés, que en paz descanse, hiciera el chiste de Bomberito Juárez en lugar de Don Benito Juárez y fuese sancionado. El parangón que quiero llevar a cabo es que en los Estados Unidos vemos la bandera americana en las toallas, en las playeras, en los shorts de Rocky Balboa, y ahí no pasa nada. ¿Será que el americano quiere menos a su país? Son principios. Entonces vamos a especificarlo conforme la lámina que yo aquí tengo. Los principios no son otra cosa más que la funcionalidad que hace que un país ande en el sentido tan sencillo que nosotros lo conocemos como en familia.
A mí de chico me inculcaron mucho el respeto a los mayores. De tal manera que siendo un niño, un adolescente, hoy en día ya un adulto, para mí el respeto es algo básico. ¿Vamos bien? De chico necesité ir al dentista, posteriormente necesité libros, ya después necesité otras cosas. Y esas necesidades de momento son a las que se abocan las políticas públicas, pero siempre teniendo presente a los principios. De tal forma que aunque yo tuviera ortodoncia, si yo tuviera libros, si yo fuera a la universidad, si yo fuera a la primaria, siempre hubo respeto. Y ese es el punto al que me aboco. Hay un problema, como todos los hay, pueden ser solamente nacionales o internacionales. Las políticas públicas hacen las veces de cuál es la afronta que van a tener ante ese problema, teniendo siempre por presente a los principios. Ejemplo, la pandemia. En España teníamos claro que alguien que saliera fuera del toque de queda era acreedor de una multa. En Italia, para cualquiera que tuviera que salir a la calle, siempre tenía que llevar su código de barras para mostrar que o bien no iba por víveres o iba por medicina. Y en México, pues México es bonito, ¿no? Si vamos bien, o sea, las formas que cada quien tuvo, las medidas, y esas son las políticas públicas. Pero el principio que los tres tuvieron en común fue la salud. A ver, entonces, ¿qué son los principios? Es muy sencillo. Los principios es el cúmulo de derechos constitucionales y los intereses públicos, y esta es la dicotomía constante que pocas veces se puede entender. Lo digo con precisión, los derechos son de uno o unos, pero no de todos, uno o unos. Cada uno tiene una diferente situación, por eso tiene diferentes derechos. Pero los intereses públicos son de todos. Esa dicotomía la podemos entender y es muy interesante observarla. El yo en lo individual respecto del yo como grupo, parte de un todo. Y es que México y toda la humanidad vive infinidad de ilusiones. Todo el mundo se la pasa presumiendo que tiene el mejor coche, el mejor reloj, ¿no? Que tiene los mejores logros, ya sea propios o ajenos. Y empezamos entonces a pensar en la superioridad, primera falacia, y si hay alguien que es superior a otro, ya sea que lo digamos con presunción o con humildad, nos lleva a la segunda falacia de que nos sentimos separados. Ni separados somos de los árboles, porque respiramos el oxígeno que ellos exhalan y ellos inhalan el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Así de sencillo. Entonces, por eso esos son los principios, vistos en lo individual o vistos en conjunto. Lo que es de uno o unos y lo que es de todos. Esos son los principios. Esa es la democracia sustancial que se debe en todo momento defender, y ese es el punto de la participación y colaboración. Ahora lo explico. Para el efecto de que la ciudadanía participe, si bien hay consultas y que vayan y voten por uno u otro aeropuerto, eso es solamente la forma. Pero en el fondo, todos tienen la misma participación. Y me recuerdo un filme americano, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad, ¿cierto? ¿O no? Todos vamos a tener derechos, pero lo mismo, todos vamos a tener deberes. A mí en la práctica me toca ver infinidad de contribuyentes que no quieren pagar impuestos, pero seguro que quieren que pasen por su basura todos los días y abrir la llave y que salga el agua. Tenemos esa participación democrática. Más aún, tenemos esta idea de qué es la democracia. Lo voy a explicar un poco más sencillo. Me voy a los derechos, que es donde todos lo vamos a encontrar con facilidad. Ahí los ven. Hay derechos activos y hay derechos pasivos. Lo digo rápidamente porque es otra dicotomía que se presenta. Los derechos activos no requieren de un garante. Son tanto como lo que yo quiera hacer, tanto como estudiar la profesión que me guste, la gente que decida casarse, felicidades, tengan cuidado, la gente que decida tener hijos, la gente que decida tantas cosas, contratar, ir al banco, pedir un préstamo, son derechos que uno solo los puede llevar a cabo. En esos derechos la gente es independiente. Pero hay derechos en donde no se puede más que si no es a través del otro, y ahí es donde viene el garante, el garantismo. Yo no me puedo extraer una muela viéndome al espejo. Digo, si lo hago es una barbarie y sabemos lo que va a pasar. Yo no me puedo auto-otorgar mi título, necesito que alguien me lo esté dando con la autorización debida, con revogo y etcétera. Yo no puedo autoconstruirme la casa. Entonces, en esos derechos se requiere de un tercero. Yo no puedo la salud, yo no puedo la vivienda, yo no puedo la educación, y ahí es donde se causa la dependencia. Esa es una dicotomía constante. A veces somos dependientes, a veces somos independientes. Y esta pregunta siempre la formulo.
Tomando como ejemplo la administración actual, bien podría ser las anteriores, pero la actual para que esté fresquecita. ¿Qué tipo de derechos han proliferado? ¿Los que hacen independencia o los que nos hacen dependientes? El programa de jóvenes construyendo el futuro, apoyo a tercera edad. La historia cambia, ¿verdad? Sí. No digo que estén mal, el punto es no hay que verlos de manera aislada, extrema, sí. No hay que ser asistencialista ni tampoco ser liberalista, hay que ser equilibrado. Y eso es la democracia. Eso es lo que nos gusta. Ejemplos. En los Estados Unidos son tan famosos por tener en todos lados desparramada su economía, franquicias, vamos a una plaza comercial, restaurantes, ropa, cine. ¿Sí vamos bien? Por eso son famosos los americanos, por tener negocio. Nos vamos a Italia y son famosos por la moda, el diseño, la arquitectura. Nos vamos a Alemania y son famosos por toda la tecnología en automóviles. Y yo me voy a Rusia y no sé qué es famoso Rusia más que por hacerle la guerra a Ucrania. Bueno, entonces quiero pensar que tomando como referencia la lámina, en Rusia persiste lo que es el poder del Estado, mientras que en los Estados Unidos, antagónicos por naturaleza, persiste la libertad. Pues es el máximo derecho de ellos. ¿A nosotros qué nos gusta? ¿La libertad o el gobierno extremo? Yo creo que ustedes pueden irlo pensando. Para los que tienen hijos, ¿los prefieren independientes o dependientes? ¿Cómo participa la ciudadanía y cómo hay un crecimiento inclusivo si no se tienen claras estas ideas? De tal suerte que funciona así. En los derechos pasivos se requiere de un garante, causa la dependencia constante. De otra forma no funciona. La salud, ya lo dije, la vivienda, la educación. En el caso de los derechos activos no requiero más que yo decidirlo. Mientras que los intereses públicos pues no son más que la base de la idea, que es la no reelección, que es la seguridad jurídica, que es la legalidad, y así hay un largo etcétera. El non bis in idem. ¿Sí vamos bien? Y la pregunta es, entrando a los derechos, ¿de cuáles somos nosotros? ¿No? México juega una idea curiosa, con sinónimos es común como se entiende, ¿no? Rico o malo, pobre bueno. Y hasta la canción dice, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Yo no he escuchado canciones así en Alemania, en Inglaterra. Creo que hay una que dice, Born in the USA, ¿no? Muestran el poder, ellos se creen así. Entonces, ¿de qué lado pateamos el balón? ¿Y de qué lado es la democracia que vamos a defender, que vamos a controlar y que vamos a fiscalizar? ¿En qué momento nos vamos a meter algo? En este sentido es muy importante, para mí en lo fiscal es muy claro, dado que los derechos activos son denotaciones de la libertad, pues el motivo de imposición para el gasto público en lo tributario, ahí es en donde se hacen todos los impuestos. No obstante, en los derechos pasivos, dado que son la dependencia del Estado, son los motivos de exención. Por eso el IVA no grava los servicios médicos, por eso la medicina está afecta al 0%, por eso la renta de casa-habitación es del 0% o exenta. Pero si fueran oficinas, sí llevan IVA al 16%. Esa es una lógica. No lo vemos así, ¿verdad? Y la Constitución lo señala, que todos deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. ¿Cómo lo hace el Estado? Me regreso. En el caso de los pasivos, lo hace exentándolos. Si de por sí ellos ya esperan algo del Estado, y pese a que la gente espera algo del Estado, le fueran a cobrar impuestos, no sería lógico. Es esto. Si espero yo algo del Estado, servicios de salud, y si bien no me gustan los públicos o no puedo acceder a ellos por X motivos, aun cuando vaya yo en particular, no me van a gravar. Lo mismo piénsese en las escuelas. Si bien la pública tiene el beneficio de estar ya subsidiado, o bueno, ya sufragado, mejor dicho así, y yo quiero elegir la vía privada, no obstante tampoco hay IVA. Esa es la esencia. Vuelvo a lo mismo. En estos parámetros se basa todo. La Constitución le habló a todos los mexicanos y sus ciudadanos como le hablaría un padre a un hijo. El artículo 25 constitucional lo dice muy claro, al desarrollo económico va a concurrir el sector público, privado y social. De tal manera que fuese tanto como si le dijera, hazte rico, crea empresas, vuélvete lo más grande que puedas, paga impuestos, paga salarios, pero no te limites, hazlo, más allá de donde quieras, llega
hazlo, sé exitoso. ¿O creen que el constituyente le dijo, ¿para qué si nada más con un par de zapatos es suficiente? Esto nos demuestra que la administración actual y las anteriores, porque no solo es esta, verdaderamente tienen la idea de los principios de la democracia sustancial. O por el efecto de no conocerse, pues se sigue con la idea de que eso es lo que dijo el presidente, es lo que dijo el Congreso, es lo que dijo la ley. ¿Tenemos ese referente exacto? Y por eso, y por muchas cosas más, no podríamos hablar de una debida fiscalización, de un debido control, si en el antes no se tiene la claridad de todo esto. Tan sencillo, los límites del legislador son solamente las partes esenciales de los principios y valores. El juzgador no, tiene que pensar en ambos extremos. Pero nosotros estamos antes de ellos dos. Y más ahora que con la propuesta presidencial, pareciera que los juzgadores los quieren también elegir. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para votar? Porque ese es el principio del trabajo que se hará por los siguientes 6 años, por lo menos mientras vivamos en México, que por creo van a ser muchos años, ¿no? ¿Sí vamos bien? Bueno, ese es el punto principal que a mí me llama, esa es la verdadera democracia, por la cual ahora sí podríamos, en mi parecer, tener una idea un poco más a fondo. Y bueno, pues a reserva de dudas que haya, y desde luego en la ponencia que dará la maestra, por mi parte podéis ir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Burgoa Toledo. Excelente presentación. Voy a darle ahora la palabra a nuestra tercera ponente, la maestra María del Rocío Huitrón Hernández, quien es maestra en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es licenciada en Administración también por la UNAM. Actualmente es jefa de la licenciatura en Informática de la Facultad de Contaduría de la UNAM y profesora en la División de Estudios de Posgrado de esa misma facultad. Ha presentado muchas ponencias en eventos académicos y ha publicado varios ensayos y capítulos del libro. Por ejemplo, el capítulo Gobierno Abierto, Transparente, Moderno y de Calidad, que apareció en 2021 en el libro Fundamentos de la Administración Pública. Maestra Huitrón, por favor. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer la invitación a este congreso y a la doctora también Coti que nos hizo favor. Y bueno, ya quienes me antecedieron, es un honor estar con ustedes en esta mesa. Y yo por mi parte voy a hablar en este caso de lo que es el tema de gobierno abierto. En particular ya vimos la parte de control interno, la fiscalización, el derecho, pero vamos a ver qué toca en cuanto al gobierno abierto en este caso. Bueno, vamos a iniciar con los antecedentes, cuáles son los principios, las políticas e iniciativas que tiene la Asociación a nivel internacional del Gobierno Abierto, el índice que tenemos de resultado a nivel país de 2019 a 2022, que también está determinado por esta asociación, y cuál es la medición que tenemos a través del INAI como país. Los antecedentes que tiene el Gobierno Abierto, y nuevamente comentando lo que decía el doctor Burgoa, se genera a partir de recobrar esa confianza en las instituciones de gobierno, ¿sí? Tiene que ver con, desde luego, la transparencia, la participación y la colaboración. Es en ese sentido que nos remontamos al inicio del gobierno de Barack Obama, cuando en enero de 2009 genera el Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto, en el cual lo indica a todas las secretarías, a todas las oficinas de gobierno, para poder tener esta apertura hacia los ciudadanos, a que se enteren de lo que se está haciendo y cómo se están utilizando los recursos. Este esfuerzo que se genera en 2009, primero a nivel nacional, después tiene un logro a nivel internacional, por lo cual se convoca la Alianza por el Gobierno Abierto, del cual nuestro país es uno de los fundadores, junto con otros 7, adicional a Estados Unidos, y nace el 20 de septiembre de 2011, con la Declaración de Gobierno Abierto. ¿Cuáles son los principios fundamentales que siguen prevaleciendo hasta estos días?
El primero es aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, es decir, la transparencia, que las instituciones de gobierno en todos los niveles puedan rendir cuentas y también digan todas las actividades que se están ejecutando hacia los ciudadanos. La segunda es el apoyo para que se pueda tener la participación ciudadana. Es indispensable y es elemental que como ciudadanos podamos intervenir en todas las políticas públicas y tengamos esta rendición de cuenta. Y es parte de la democracia. El tercer principio es aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos. Aquí tiene que ver con la parte de fiscalización, de transparencia, el que podamos conocer cómo se están empleando todos los recursos, las finanzas públicas, las compras gubernamentales y también conocer cuáles son los activos y cuáles son los ingresos de los funcionarios, sobre todo de los de alto rango. Y por último, aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas. Bueno, es incorporar estas tecnologías de información y comunicación para que podamos tener esa transparencia y ese acceso a la información. En cuanto a esta asociación iniciada por estos 8 países, bueno, actualmente está integrada por 75 países, 104 gobiernos subnacionales, es decir, no nada más están involucrados a nivel país, sino también los gobiernos a nivel estatal y municipal pueden hacer alguno de los 5.443 compromisos en cuanto al gobierno abierto. Esta es una gráfica que también comparte la Asociación de Gobierno Abierto a nivel internacional, en donde ustedes pueden ver cuál sería el top en cuanto a políticas públicas, en qué área de la política es donde más compromisos se realizan, que finalmente es en la parte de fiscal y servicios públicos. Hablamos de inclusión, de justicia, lo que tiene que ver con cambio y cuidado del medio ambiente, también en cuanto a la parte de las leyes, la legislación, y del lado derecho, al final de estas barras que tenemos, es el número de países que están comprometidos en alguna de estas áreas públicas. Entonces si bien hay compromisos o se han generado, por ejemplo, en la parte fiscal 766, solo 110 países están interesados en contribuir en estos compromisos. En cuanto al índice de resultados que genera esta asociación en el periodo de 2019-2022, recordando que fue también un periodo de pandemia, resulta que México se compromete en 13 aspectos. Y el nivel de cumplimiento, este es un estudio que se hace de manera bienal y, por ejemplo, tenemos que de esos 13 compromisos en los cuales está situado o está incursionando México, en este caso solo 6 aparecen como en un cumplimiento de manera sustancial y solo, por ejemplo, el número 10, que es transparencia sobre gestión de bosques, agua y pesca, está completado. ¿A qué se refiere con que tengamos un cumplimiento? A que realmente se esté generando un gobierno abierto en este sentido, a que realmente la ciudadanía conozca todas las políticas públicas que hay y participe y colabore en ellas. Por ejemplo, en el número 3, que se refiere a información transparente y de calidad en educación, tenemos un cumplimiento sustancial porque se llevó a cabo un sistema de información en plataforma que nos daba indicadores y que nos estaba dando información de cómo se estaba gestionando la educación en México en todos los niveles. En ese sentido es que está. Cuando hablamos de un cumplimiento limitado, tiene que ver porque en la hoja de ruta no se está generando o no se está dando a conocer la política, no se ha presentado, no se ha dado el cumplimiento. Por eso es que tenemos un cumplimiento limitado. Y el cumplimiento es solo uno de las variables que nos da este índice de resultados, este informe de resultados para México. ¿Qué pasa a nivel país? Bueno, el gobierno abierto y todos estos informes, toda esta
índices los lleva el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos. Y bueno, ya nos había comentado el doctor Burgoa también, ¿qué se refiere a gobierno abierto? Para el INAI es un esquema en cuanto a la administración y producción de todas las políticas públicas, cómo se va dando, cómo se orienta hacia la atención y también generar en este caso un ambiente de rendición de cuentas y agrega la innovación social, que nos vemos hacia la parte social o en este caso a la participación ciudadana. Espero se alcance a apreciar. El INAI coordina la métrica de gobierno abierto en colaboración y quien la aplica y la analiza es el Colegio de México, los investigadores del Colegio de México. Entonces, esta métrica de gobierno abierto que se produce en el INAI es un instrumento que va a analizar la apertura que tienen las instituciones públicas, pero desde la perspectiva que tenemos nosotros como ciudadanos y lo genera en todos los niveles, ¿no? A nivel federal, estatal y municipal. Del lado izquierdo tenemos la gráfica que es el índice de gobierno abierto, lo que llaman IGA de 2023, también es una medición bienal. Y si se fijan, el índice de gobierno abierto en general es de 0.46. Es un índice que va de 0 a 1, es decir, que de 0 no tenemos, estamos totalmente cerrados y el 1 es que ya se habla de un gobierno abierto totalmente. Entonces, el índice de gobierno abierto está en 0.46, o sea, estamos todavía casi por llegar a una medición promedio a la mitad. En cuanto a transparencia, tenemos un 0.6, que es lo que más ha generado. Aquí hago un paréntesis, México, en cuanto a su marco jurídico de transparencia, está en el nivel 2 a nivel mundial de manera formal. O sea, estamos con un marco jurídico muy robustecido, pero finalmente solamente en cuanto a la generación de las leyes. En la aplicación, ustedes han visto los índices a nivel anticorrupción y todavía estamos muy por debajo, ¿no? Entonces, en cuanto a transparencia, tenemos un índice de gobierno abierto de 0.6, estamos hacia lograr el índice, y en cuanto a participación tenemos un 0.32 todavía. Hablando de índices de gobierno abierto, esto es del año pasado, del 2023, habla la siguiente gráfica por tipo de sujeto obligado, es decir, quiénes están a nivel gobierno obligados, cuáles son los sujetos a participar y a llegar hacia el gobierno abierto. Y bueno, coincide con lo que les comentaba del segundo lugar que tenemos. A nivel legislativo es quien mayor apertura tiene en este sentido, y los que menos por segundo informe consecutivo son los sindicatos. Todavía tenemos ahí esta resistencia a poder tener la apertura hacia la información, hacia la ciudadanía. Y bueno, yo dejaría, para terminar y no extendernos más, la reflexión en cuanto a la formación de los servidores públicos, que últimamente se ha dejado de lado, ¿no? También, y a esa responsabilidad compartida de nosotros ciudadanos de participar, de no necesitar que el gobierno tenga esta apertura, sino de poder colaborar. Ya se ha hecho un esfuerzo, seguramente conocen los programas en los cuales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como ciudadanos podemos contribuir con algún programa que beneficie a nuestra comunidad, a nuestra colonia, y que el gobierno está obligado a darnos ese presupuesto. No sé si para en este caso remodelar un parque, si para poner alguna cuestión que pueda proteger nuestro medio ambiente, pero bueno, sí es una responsabilidad compartida en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Huitrón Hernández. Creo que es una manera muy buena de complementar, concluir nuestra serie de 3 presentaciones, pero afortunadamente tenemos algo así como 20 minutos para interacción con el público. Así que si tienen preguntas, felicitaciones, críticas, objeciones, etcétera, observaciones, agregados, bienvenidos, bienvenidas. Por ahí está el micrófono, simplemente levanten la mano y con gusto los escuchamos. No se amontonen.
muchísimas gracias. Ha sido una participación muy buena. Estoy muy contenta por el desarrollo de esta mesa, y al doctor Burgoa le preguntaría, me gustó mucho cuando inició la presentación y dijo, creo que lo más importante que deberíamos decir todos es que pagamos nuestros impuestos. ¿Cuál es su opinión acerca de la resolución que se da respecto de la compañía de Salinas Pliego y su adeudo de impuestos? Bueno, les platico un poquito. ¿Está prendido? Ya. Yo nunca lo dije, ¿ok? Años atrás, la universidad ha tenido a bien pues ser el referente de muchas actividades, muchos proyectos, y por mucho tiempo ha sido quien ha impartido pláticas al SAT, incluyendo pues hoy en día los posgrados. Y recuerdo que dentro de las sesiones y en los descansos platicaba yo con la gente del SAT mucho antes de esta administración. Y se los platico por si después lo quieren contar en bodas, 15 años. Y dice que iba así. Era el área de recaudación que fueron a realizar el embargo de un cliente. Y como siempre lo logran hacer, pues sustraen los bienes, motivo de embargo, para pagar los adeudos. Justo en el camino hacia las oficinas hacendarias reciben una llamada telefónica del jefe y le dicen, oye, eso que acabas de embargar lo vas a tener que regresar ahorita. Dice, pues ¿cómo no? Estoy haciendo mi trabajo. Lo vas a tener que regresar ahorita. Me dijeron, no te puedo decir el nombre. Y hoy en día todos lo conocemos, ¿no? Y es un poquito la pregunta. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que, como bien lo decía la doctora, y es algo privado y público, hoy en día existe un proyecto de constitución internacional que se generó en Roma, y esto fue en abril de 2020. Y la verdad es que es un proyecto muy importante porque se habla incluso de la tributación a nivel internacional, lo cual, lo digo siempre en broma, hasta el Cruz Azul sabe que nunca se va a consolidar, porque pues, si de por sí no hay una unión de ideas, no se va a poder dar. La clave es la transparencia. En la medida que todos mostráramos nuestros números, todos mostráramos, esa es la clave por la cual se puede avanzar. Y este es el motivo que en México todavía se rehúsa. Estas empresas, Salinas Pliego, sin duda sabemos que han jugado entre la negociación, en la simpatización y todo lo que implica, y no obstante tienen adeudos millonarios. Y no solo ellos, podríamos hablar de todas las 20 firmas que manejan al país. Ciertamente son cantidades que tan altas son que ni en el Turista Mundial yo he visto esos números, ¿no? Es así, cantidades enormes. Y ¿cómo funciona, para cerrar un punto básico, cómo funciona el rico respecto del pobre, por ponerlo rápido, que no me gusta hacer siempre esa dicotomía, pero para ponerlo rápido? A nosotros nos enseñan que como personas físicas debemos ser previsores, ahorrar para un mal futuro y estar prevenidos, y desde luego nuestro dinero cuidarlos. Y en la experiencia que yo he tenido en la práctica es que los corporativos juegan al revés. Cualquier corporativo está quebrado si le piden el dinero total, porque tener ellos dinero en el banco es tenerlo durmiendo. De tal manera que el juego que ellos realizan, es mucho de los grupos gasolineros, es estar, el poco que tienen lo invierten en otra gasolinería, y en otra gasolinería, y en otra gasolinería. Entonces es como ocuparnos todas nuestras tarjetas de crédito y se van pagando por turnos. Cuando reciben actos de autoridad, lo que ellos realizan es empezar a negociar en las posibilidades de ley para pagos a plazos, etcétera. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si son corporativos? Porque no tienen el dinero. Para ellos es al revés, para ellos ahorrar no existe. Bueno, esa es la parte esencial. La parte sustancial, ahora de fondo, es lo que sucede con estos grupos. Desafortunadamente no pagan, lo evitan, lo llevan al máximo, hasta donde más. Quizás ustedes vieron la película de Ghost, ¿no? Que ya es un poco viejita, a lo mejor los más jóvenes no. Cuando la actriz Whoopi Goldberg le da el cheque a la beneficencia y se niega a entregarlo, así es el efecto tributario, ¿no? Estas empresas son muy difíciles, tienen infinidad de formas de hacerlo. Las fundaciones es una de tantas, por eso es que proliferaron en algún tiempo, y definitivamente está mal.
Está fatal porque la temática que debiera ser el ejemplo que debiéramos seguir o el punto con el cual debiéramos guiarnos no es ese. Y ese es el motivo del por qué tantos y tantos inconvenientes que vemos en servicios, que posteriormente vemos en la enemistad que se da y infinidad de cosas. Traducido al español, eso está mal. Rápido cierro la respuesta para no extenderme. Ayer sale la noticia que en la Corte se pelean dos ministros. El ministro Luis Aguilar y Batres, ¿no? La sobrina de este político, porque ella quería echar atrás una sentencia que favorecía a un exfuncionario del sexenio anterior y lo dejaba en una posición más cómoda. Ella quería insistir en que se le enjuiciara y todos dijeron que no. Según la noticia fue Lainez y otras dos personas que no recuerdo de momento. Se hace un debate público, ellos empiezan a tratar muy mal, le dejo los errores y ella dice, pues hágala usted, ya le quedó a usted la sentencia, literal. Dice, bueno, no, es para que usted lo comparta con su gente, pues si ya lo va a hacer usted, yo para qué lo quiero. Entonces, sí es la gente de la que vamos a aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan esas soluciones? ¿Por qué se da? Pues obviamente hay ciertas preferencias, como suele suceder. Es el caso de este grupo, puede haber otras más. Y desafortunadamente, como bien apuntaba la doctora, no acaba. O sea, la corrupción no solo es el dar el billete al policía que en tránsito lo detiene a uno. La corrupción es la falta de cultura de legalidad. Básicamente, creo que por ahí estamos mal. Si alguien quiere intervenir, con toda confianza, por favor. Muchas gracias y felicitaciones a los 4 porque están ahí enfrente, excelente mesa. Y bueno, yo tendría más bien una pregunta sobre, sabemos que el tema de gobierno abierto y transparencia pues es fundamental para el ejercicio democrático, pero yo lo relacionaría con la tecnología. Mi pregunta sería, ¿cuál es la tendencia, cuál es su opinión sobre México y el e-government o gobierno digital? Justo lo vi por ahí en alguna de las diapositivas y pues me gustaría saber cuál es su perspectiva, ¿no? Sabemos que a partir de la pandemia pues empezaron a hacer gestiones sobre integrar estos trámites gubernamentales a los aspectos digitales, pero ¿qué observan en el futuro? Esa sería mi pregunta, la dejaría abierta a quien le gustaría responder. Muchas gracias. Doctora Rico, ¿quiere decir algo sobre eso? Bueno, yo estuve en el INAI y lo que sí quiero reconocer es que la plataforma de transparencia es realmente una herramienta maravillosa. Creo que la población, la parte del avance de las tecnologías de la información, hasta por la inteligencia artificial, conviene mucho que los gobiernos tengan sus índices de transparencia de manera digital, porque el acceso se hace universal. La persona que está en la montaña de Guerrero, si tuviera internet, que ya ven que no tenemos brecha digital las mujeres y los hombres, sino en los hogares, ahí sí hay brecha digital, pero no por los teléfonos inteligentes, pero cualquier persona en cualquier lugar podría tener la información que desea consultar de cualquier gobierno. El único tema es que pues hay más recursos tecnológicos para la opacidad, ¿verdad? Para sobreponer otras cuestiones técnicas para hacer difícil algunas cuestiones de transparencia. La transparencia a veces es incómoda. Las personas servidoras públicas, por ejemplo, sienten raro que su subalterno o su vecino sepa cuánto gana, ¿verdad? Y de esas cosas que todavía falta en nuestra cultura de transparencia y rendición de cuentas, pero yo creo que tiene que ser una cuestión sin duda digital, por también el tamaño de la cantidad de información que los gobiernos deben de poner al público. Ahora, yo estoy trabajando en esta organización que está ejerciendo recursos del gobierno norteamericano en este programa para mejorar la igualdad sustantiva de las mujeres trabajadoras en México, y he entrado al gobierno de los Estados Unidos y no es tan fácil. No es tan fácil acceder. Todo lo puede uno preguntar, pero no está disponible.
Sí, le pregunto e inmediatamente le responden hasta el último documento de aquella pregunta. Pero no es como en México, que está disponible y uno pues está ahí enterándose, a veces sin un plan predeterminado, y vas viendo y vas viendo y vas viendo, ¿no? Eso no existe. Y tampoco las prácticas de transparencia proactiva, pero creo que el tema lo tiene muy bien trabajado la doctora Guitón. Creo que dio solamente la opinión de que sí creo que debe ser digital. Gracias, doctora Rico. Yo lo veo como siempre lo he querido plasmar, las tecnologías como apoyo, o sea, son una herramienta vital, no solo a partir de la pandemia, lo estamos viendo ahora ya con la inteligencia artificial que nos está ayudando para esta analítica, las plataformas digitales, como lo mencionaban, con la transparencia, el blockchain también, el poder integrar en una plataforma, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, todos los servicios para el pago, ¿no?, que tenemos que hacer de todas nuestras contribuciones, el ocupar una tarjeta ahora única para todo el transporte público que tenemos, contar con aplicaciones en donde ya tenemos todos los servicios donde podemos consultar. Entonces, sí es de vital importancia, nos genera esta facilidad, pero también, como le mencionaba la doctora, esta brecha digital que tenemos en algunas regiones puede impedir el acceso a esta información, el acceso a ciertos servicios, hablando de la tecnología. Pero yo creo que vamos hacia allá, a poder ya estamos en esta etapa de digitalizar, ¿no?, todos los procesos, todos los servicios, y nos garantiza el tener este acceso a la información también. ¿Quiere agregar algo, doctor Bourgois? Pues bueno, no, yo coincido que es una herramienta, no es para estar haciéndonos dependientes de eso, ¿no? Rápido digo, me pienso en esto, ¿no? Porque todos los sistemas los alimenta el humano. Pensemos en el Waze, los que nos ayuda a optimizar tiempos, pero las respuestas son limitadas, aunque no lo crean. Porque si está lloviendo y yo salgo de Ciudad Universitaria y voy a un lugar en el cual hace mucho tráfico por lo que sucede en lluvias, pues Waze me va a dar las rutas más exactas. Más no creo que me diga, ¿y si te quedas por mientras a comerte unos tacos en lo que baja el tráfico? Esa ya es decisión mía, ¿no? Entonces, como bien dijo la doctora y la maestra, hay que tomarlo como una herramienta, ¿no? Muchas A gracias. mí no me criticaron, ¿eh? Se valen las críticas. Porque yo les di cara de así de que no estaban muy de acuerdo. Bueno, yo solamente quiero comentar que a mí misma que relacionar los temas laborales es siempre complicado. Y porque el sindicato no solamente es de los que menos cumple con transparencia, también es una organización demeritada, con poca confianza ciudadana, y es la organización que estaría defendiendo los derechos laborales en las organizaciones, y que tampoco las organizaciones lo ven con buenos ojos, pero que alternativas diversas, como otro tipo de organizaciones de personas trabajadoras, ojalá las mujeres, pueden ser posible, ¿no?, en estos esquemas. Esos esquemas donde las instituciones que tenemos o que hemos por costumbre visto, no tienen que ser las mismas. Podemos crear nuevas instituciones y en esa parte, pues obviamente es lo que yo estoy haciendo. No puedo entrar por los sindicatos, a veces ni por las empresas, no a todas les gusta la igualdad, y me voy por las mujeres. Y las mujeres, en donde ustedes noten, donde ustedes vean, para donde ustedes volteen, van a llevar banderas bien específicas, bien distintas, y una combatividad extraordinaria. No puedo dejar yo de hablar de las mujeres, ya siempre la vida me llevó por ese camino, pero es notable en cualquier área, la vía de las mujeres hace posibles muchas cosas. Ya que no me preguntaron, pues bueno, yo me pregunté solita, doctora. Bueno, sí. No va a ser pregunta, pero sí un comentario con relación a su presentación, doctora Rico, que me parece muy importante, porque para mí en lo particular abre una línea de investigación que me parece que hemos ido dejando, ¿no? El sindicalismo, las banderas del sindicalismo, y cómo se da en las nuevas condiciones laborales
cuando ya incluso se plantea un trabajo desde el hogar. O sea, ha habido muchos cambios a raíz de la pandemia y no sé realmente cómo se está abordando en los diferentes sindicatos. Algunas veces ni siquiera sabemos si esa organización tiene o no tiene sindicato, si lo formó, por qué, y si no tienen, por qué también. Creo que esta línea del sindicalismo, pues como que la hemos ido abandonando, ¿no? Y las percepciones también que tienen que ver, la contratación de personal en las circunstancias actuales. La universidad hace, no sé, 75 años, para no ir más lejos, ¿cuál era el perfil de la gente que contrataba para determinados puestos? Y hoy, ¿con qué personal? ¿Cuál es el perfil que se tiene para contratar? ¿No? Sobre todo por las diversas funciones que se realizan. Una persona que la contratan para hacer limpieza, pues no puede tener estudios de maestría porque sería contrario. Pero bueno, son las características que tiene el personal, y lo digo porque hablando con personal que está en las áreas de limpieza, llegan a contratarlos con ese perfil, y yo me pregunto, bueno, ¿qué podemos esperar en la realización de las actividades sustantivas de esa persona, ¿no? Y en el potencial y en la preparación que tiene para realizar otro tipo de trabajos. Gracias. Perdón, muchas gracias, tenemos una intervención más, o vi mal, la escuchamos y luego ya la respondemos para cerrar la mesa. Muchas gracias. Mi nombre es Moisés, soy estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, yo tengo una pregunta, o más que, es una pregunta y un poco opinión, que justamente ya abordaron de manera superficial, pero me gustaría andar más en ella, en el tema de gobierno abierto y control. Como pues sabemos, estas votaciones van a ser muy interesantes porque va a tener una gran presencia de jóvenes votando en ellas. E inclusive me gustó mucho la pregunta que nos hizo pues el doctor Toledo, que fue justamente que estábamos listos para votar. Y en materia de la pregunta, es justamente si ustedes consideran como una oportunidad las redes sociales, actualmente, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, para justamente tener estos canales de gobierno abierto y que los jóvenes actualmente investiguen e indaguen más acerca de las personas que van a representar al país. Lo vi en este debate que mucha gente no conocía al candidato Jorge Maínez, ¿no? Y con relación al debate y muchísimos TikToks como publicitarios, empezó a subir números, empezó a subir visualizaciones, reproducciones, y justamente entró en esto, no solamente conocer a los candidatos como personas, sino también en estas cuestiones de claridad de lo que decíamos, ¿no? De transparencia de información. Si estas figuras del gobierno pudieran empezar a hacer este tipo de contenido para que los jóvenes, porque estamos como más adeptos a la tecnología, podamos como conocer de manera más especializada las propuestas, cuestiones de transparencia, y quisieran como esta colaboración de no solamente están los portales de internet, sino que también del portal de internet yo bajo la información y te la sintetizo y te la muestro en un video de TikTok de a lo mejor 2, 3 minutos, 5 minutos, donde a lo mejor los jóvenes pueden decir, ok, ya no me tengo que meter al portal, pero sí lo puedo encontrar de manera más rápida aquí. Gracias. Doctora. Yo encuentro riesgos, ¿eh? O sea, últimamente la inteligencia artificial ya uno no sabe cuál es secundario de una fuente primaria o un invento de alguien, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis reservas, pero sí creo en la gran fuerza de las redes sociales, sin duda, ¿no? Pero hay riesgos, como en todo, y ahí el manejo publicitario puede ser complicado en materia de ofertas políticas, ¿sí? Ahora, pensando en los sindicatos y también retomando el comentario de la doctora Coti, yo creo que sí debiéramos de tomar esa línea. Yo estoy en esa línea de estudio porque
porque el sindicato es una institución que debe dar resultados, que es la única esperanza que tenemos realmente para poder avanzar al interior de las empresas, donde ahora el aumento del salario mínimo es visto como qué desorbitado aumento del salario mínimo en la zona fronteriza, y por actores políticos y sociales muy relevantes. Y yo me quedo así porque el 75% de las mujeres que trabajan ganan un salario mínimo. El salario mínimo ha combatido la brecha salarial, sí, en ese sentido, porque trabajamos y ganamos poco. Pero lo que quiero decir es que las luchas de las y los trabajadores, independiente de sus organizaciones o de los propios sindicatos, es la única, bueno, es de las herramientas que yo considero más efectivas para combatir la desigualdad y para combatir la pobreza y, por supuesto, para desarrollar la democracia. En términos de cuestiones funcionales de la negociación colectiva real, de la parte que tiene que ver con los equilibrios que se pueden lograr en las empresas. Es destacable que Telefonistas sea el único, bueno, el mayor sindicato independiente en México y mantenga, y en eso yo quiero reconocer al señor Slim, que en todas sus organizaciones empresariales tiene sindicatos, no todos con la compatibilidad de telefonistas, pero esa es una manera de hacer negocios. Y yo creo que esa manera de hacer negocios, independientemente de que muchas cosas que tendríamos que revisar, debe ser la cultura empresarial. Debe ser parte de la cultura empresarial, no solamente para los equilibrios. Un día negocié la norma para la igualdad con Aeroméxico y le pregunté, estaba el director jurídico y el director, digamos que el gerente general. Y no es mucho 3 sindicatos, porque tienen sindicato de tierra, sindicato de pilotos y sobrecargos, y sindicato de trabajadores administrativos. Y le dije, no es mucho sindicato. Al mismo tiempo me dijeron los dos que no. No, me dice, nosotros necesitamos una perfil cualquiera, y le decimos, necesitamos este perfil. Y el sindicato me va a mandar 3 personas, y la que yo escoja va a dar resultados. No solamente en eso se ven los equilibrios, pero los equilibrios tienen que ver con equilibrio de fuerzas, y generalmente los trabajadores tenemos la menor parte de la fuerza, ¿no? En ese sentido, creo que son instituciones que hay que retomar, revitalizar, hacer que funcionen, o crear nuevas alternativas, pero algo tiene que suceder ahí para que en general se respete la normatividad laboral, sobre todo para las mujeres también, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Y con esto vamos a cerrar nuestra mesa. Les agradezco de nuevo mucho su participación, su presencia aquí, y especialmente, desde luego, a nuestros 3 ponentes. Muchas gracias. Disfruten el Congreso.